Bien, pues continuamos en Más de Uno Lora del Río, seguimos a través del 101.0 frecuencia modulada y también saludamos, por supuesto, a todas aquellas personas que nos sigan a través de las redes sociales y también pues que pueden ver nuestras imágenes en las mismas. Bueno, hoy se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano y bueno, pues para ello contamos con nosotros en el día de hoy a un buen amigo de esta casa, don Rafael Buzón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Encantado de escucharte y muchas gracias por la invitación. Y gracias a ti siempre por estar ahí con nosotros y bueno, me gustaría pues que es un día internacional que yo tenía apuntado desde hace algún tiempo y que bueno, pues con esto que hay también días internacionales de todo tipo, pero evidentemente la comunidad gitana también lo merecía y bueno, no sé cómo se llevan a cabo este tipo de celebraciones, si hay actividades, hay actos por parte de la comunidad del pueblo gitano. Rafael, ¿cómo se celebra este tipo de acontecimiento, este tipo de celebración? Primero tenemos que irnos al origen, por qué aparece el 8 de abril. Lo primero es conocer por qué. Sí. ¿Por qué el 8 de abril? Bueno, el 8 de abril se establece un reconocimiento y valor de las costumbres del pueblo y su contribución, la contribución de su cultura y su historia al mundo. Ujú. ¿Cuándo se hace? Pues el primer congreso romaní se realiza no hace mucho, en el año 71 en Londres, ¿vale? Y ahí pues se instituye ya de forma oficial, somos un pueblo sin tierra, como en su momento lo fue Israel, ¿no? Se instituye la bandera, que la bandera es muy conocida por todo el mundo, azul por la parte superior, media superior, verde por la parte media inferior, con una rueda de carro roja en medio. Ahí ya se establece la bandera, porque lo mínimo es ese símbolo, y Ujú. luego el himno, el Yelem Yelem, que mucha gente habrá escuchado, el Yelem Yelem, el que significa anduve, anduve, ande, ande, y es en parte, date cuenta que es el año 71, en recuerdo de las víctimas del nazismo. Ujú. Date cuenta que en la Comisión de Estudios sobre el Holocausto nazi, el segundo grupo racial más perseguido o que más asesinó en la Alemania nazi fue, mucha gente no lo sabe, pero fueron los gitanos. Se hablan de cifras de aproximadamente 1,5 millones de gitanos Madre que mía. murieron en los campos de concentración. Ujú. La verdad es que, bueno, es una historia que sin duda estoy convencido de que mucha gente la desconoce y creo que hoy es buena oportunidad pues, de reivindicarla, ¿no? Y sobre todo que de contar, porque Rafael, siempre la cuestión cuando se habla del tema de la comunidad gitana y demás, ¿no? Pues como que muchas veces sienten ese rechazo, ¿no? O sentí ese rechazo, ¿no? Como que parece que bueno que soy una comunidad que parece que vivís un poco al margen y yo no sé ese momento o ese estigma que tiene la comunidad gitana y las personas gitanas, en qué momento está y cómo lo valoras tú, Rafael, como gitano, en este caso. Vamos a ver, nosotros somos una cultura que no traslada sus patrones escritos, ¿vale? Se traslada de forma oral y además no es por gusto, sino porque ha habido más de 250 leyes desde que entramos en España en el año 1425 que te prohibían hablar tu idioma, que te prohibían en todo momento que vistieras tus vestimentas. Entonces, de aquellos polvos vienen estos lodos. Hombre, han pasado muchísimos años. El año 78 fue determinante con la Constitución. Pero recordar que hasta el año 78 había un artículo en el Código de la Guardia Civil, 78 o 79, no me acuerdo cuándo se derogó bien, no me acuerdo bien, que decía que había que tener especial cuidado con las personas de mal vivir y gitanos. O sea, te decía, personas de mal vivir y gitanos. Eso estamos hablando de antes de ayer. Y eso pues marca la forma de vivir del pueblo Roma, en definitiva, aunque siendo serios, dentro de lo que son los gitanos a nivel internacional, lo que se podrían considerar menos gitanos serían los gitanos españoles, los gitanos húngaros, cíngaros de la zona de Hungría, Macedonia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, etcétera. Toda esa zona, estamos hablando de gente que viven todavía de una forma nómada. Nosotros estamos asentados desde hace ya muchísimos años. Ujú. ¿Mm? Bueno, la verdad es que
es una historia que creo que se conoce muy poco, lo que estás comentando ahora mismo aquí, ¿verdad? Que de una zona que bueno, que hay mucha comunidad gitana y que incluso pues supera a la que hay en España, ¿no? Como estás comentando, ¿no? Date cuenta que en España somos la minoría étnica más grande que hay en España. Los últimos datos que realizó la Fundación Secretariado General Gitano, daba unos 750.000 gitanos en España. O sea, la minoría étnica más importante de España. Si esa minoría étnica se pusiera de acuerdo, sería, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, sería en Estados Unidos con la comunidad gay, por ejemplo, sería determinante para elegir al presidente del gobierno. Lo que pasa es que no existe esa organización, ni mucho menos, ni se utiliza. ¿Por qué? Porque cuando yo te salude a ti y termine esta entrevista, pues te diré Sakti Pensali, que significa salud y libertad en romano auténtico, ¿vale? La organización del gitano no va más allá de lo que es su familia. Es complicado. No quiero generalizar con ellos, por supuesto. Vivimos en sociedad. Yo, por ejemplo, formo parte de hermandades, de sociedades políticas. He colaborado en voluntariado en Sevilla, en Lora. Mi esposa también. Somos universitarios, ¿no? Somos gente de aquí. Y en esos 750.000, por ejemplo, es difícil que nos hayan contado a mi esposa y a mí, o a amigos míos que conozco. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se hacen este tipo de estudios de carácter antropológico, las ciudades, tú sabes, que se componen de centro, ensanche y periferia. Normalmente estos estudios se hacen en la periferia, vinculando a que el gitano vive allí, en la zona de la periferia, donde peor se vive. Te vas a las 3.000 viviendas en Sevilla, en Madrid, los alrededores, las zonas más complicadas. Y bueno, ese estigma, como tú dices, bien llamado estigma, nos viene heredado porque viene a través del desconocimiento. Si yo desconozco lo que es Onda Cero, que es un medio de comunicación que trabaja Fernando, que lo intenta hacer con todo el cariño del mundo, que se esfuerza en los aspectos culturales, deportivos de mi pueblo, va con el manos libres y todo lo que puede en Semana Santa, intentando hacer una retransmisión fehaciente de lo que se está viviendo. Yo no lo sé, veo un logotipo verde y encima yo soy de Sevilla y digo, esto es verde, esto tiene que ver con el Betis. Y no tiene que ver absolutamente nada. Fíjate el ejemplo, ¿no? Sí. El desconocimiento, al final del desconocimiento, el miedo provoca miedo, y el miedo a lo desconocido provoca una imagen distorsionada, sí, que a veces dan los padres por sus propias vivencias, ¿eh? O por lo que creen que han vivido, lo trasladan a sus hijos. Y eso, en definitiva, es lo que produce el estigma y el estereotipo, claro. Bueno, Rafael, tú evidentemente trabajas en la administración pública, evidentemente contigo cada vez que hablo es un auténtico gozo porque se ve la manera que tienes de expresarte y la capacidad de comunicación que tienes, que es increíble. Y yo te pregunto, Rafael, ¿tú has tenido algún tipo de, no sé, no te digo de impedimento, pero sí socialmente, algún tipo de obstáculo por el hecho de ser gitano, a la hora de poder avanzar en la sociedad y demás, por ese simplemente por ese hecho? Te puedo poner dos ejemplos muy claros. Uno es el de mi esposa, que ha estudiado en Madrid, enfermería. Ella es diplomada en enfermería, y el mío, ¿no? Yo vivo en un pueblo pequeño donde mi familia, los Pavía, todo el mundo los conoce, gitanos muy trabajadores, del campo, de toda la vida. En Lora saben quiénes son los Pavía, ¿no? Entonces yo no puedo hablar de que yo haya sentido racismo. Algún niño de mi edad me ha dicho gitano de tal, sin saber lo que estaba diciendo, y a día de hoy es de mis mejores amigos, pero de mis mejores amigos con diferencia. Mi mujer, por ejemplo, vivía, bueno, su madre sigue viviendo en Orcasita, por quien no lo conozca, está al lado del Hospital 12 de Octubre, en la zona de esparcimiento de la ciudad, hablaba antes del ensanche y periferia, esto ya se considera periferia. Y ella estudió, por su situación, mi mujer tiene una patología de carácter grave y tal, pues para hacer las prácticas de enfermería, la única facultad que se lo permitía era la Autónoma de Madrid, y además la Escuela Universitaria de Puerta de Hierro. Puerta de Hierro súper pijo, o sea, solamente el hijo de la hija del cirujano que no le da la nota para... Eran grupos muy marcados, ¿no?
Mi esposa llega allí, yo, si te fijas, no doy esa imagen arquetipada o estereotipada de gitano. Mi mujer sí, ella por donde va se le nota. Y mi mujer sí, por ejemplo, sí lo sufrió en la universidad. Lo que no vivió en el instituto, lo que no, porque ella primero hizo técnico de laboratorio y luego saltó a la universidad, lo que no vivió en el instituto ni en el colegio, lo vivió en la universidad. ¿Pero por qué? Porque ella venía de la periferia. Yo hablándolo con ella, me decía, a mí me discriminaban y nadie quería sentarse conmigo a comer ni tal, ni hacer las prácticas por la tarde, solamente me pedían apuntes algunas, pero por el hecho de que yo venía de la periferia, venía de la cultura de la pobreza. Y es un mal endémico. Muchas veces se vincula al gitano con la cultura de la pobreza. Yo en el año 98 estuve trabajando en las 3.000 viviendas, además en la barriada Martínez Montañés, la primera zona, donde detrás de los bomberos, la zona, la zona de guerra, ¿no? Y realizamos un estudio. Entonces yo estaba trabajando con Unión Romaní Juventud, era miembro de Unión Romaní en aquellos momentos de la asociación, y con Juan Silva de los Reyes, que es abogado, miembro del PSOE, etcétera, ¿no? Cargo tal. E hicimos un estudio y ¿sabes qué tanto por ciento de comunidad gitana vive en la zona más complicada de las 3.000 viviendas? Sorpréndeme. Di tú una cifra. Pues Venga, al voleo. no, no, no. Bueno, a uno, pues prácticamente por oídas y esta cosa, y lo que intentan muchas veces meter en la cabeza, mínimo un 50%. Vale. 4,83%. Madre mía. El 4,83%. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Que si hay 5 cazadores y uno pega un tiro y siempre parece que el moreno es el que pega el tiro, Sí, todos los tiros los ha pegado el moreno. Ya está, no hay más nada que hablar. todo. La estadística es rotunda, 4,83%. No, vamos, el estudio lo tengo realizado y lo tengo ahí guardado por si quieres verlo algún día. Tiene, y nos sorprendió, nos quedamos un poco pasmados. ¿Por qué? Porque se vincula al gitano con la cultura de la pobreza por las políticas expansionistas de los años 70 y 80. Lo que te hablaba antes del ensanche y la periferia. Tú no me gustas tal cual, tú no estudias, tú abandonas, yo te llevo a la periferia, te meto en el gueto, te dejo allí, no te veo, tú no me molestas, te pongo allí tu colegio, donde sé que no vas a alcanzar un nivel como lo puede tener en otro sitio. Y bueno, esa ha sido la historia de expansionistas en los 70 y los 80, muy a pesar de que el año 78, ya te digo, fue un punto de inflexión hacia los derechos, no solamente de los gitanos, sino de las personas. Ujú. Bueno, y es una pena, Rafael, porque me gustaría seguir contigo hablando más tiempo. Tenemos que terminar, pero Rafael, te preguntaba al principio, sobre todo, este día 8 de abril, al menos aquí en Lora del Río, ahora evidentemente con el tema de la pandemia y demás, pues no se pueden hacer prácticamente nada. Me refiero a actos con personas y demás, pero sí me refiero al hecho bueno, algún Te he tipo de perdido, actividad. Sí, ahora ya te tenemos otra vez, Rafael. perdido. Te tenemos otra vez. ¿Otros años habéis hecho algún tipo de celebración, algún tipo de actividad, de acto con motivo de este día, del 8 de abril? Sí, sí. Bueno, más que el 8 de abril, nosotros nos hemos centrado en épocas anteriores, en el 22 de noviembre, en el Día de los Gitanos Andaluces. ¿Por qué? Porque está tan cercano. Fue una declaración tan bonita, tan cariñosa, por el que entonces era el presidente de la Junta de Andalucía, hacia la comunidad gitana de Andalucía, donde hablaba de la aportación que a nosotros, por supuesto, el Día de los Gitanos a nivel internacional, pues claro, es importantísimo. Pero es que además en Andalucía, que es el paraíso para cualquier gitano, tú te vas a Extremadura, te vayas a donde te vayas. En España conozco gitanos de todos lados, gracias a Dios, ¿no? Eh, Tú le hablas de Andalucía y tú le hablas de la vida, o sea, ya no es el son y el compás, ya no son las tapitas, ¿no? Ya estamos hablando de que cuando hablan, y lo digo con todo el cariño del mundo y que no suene discriminatorio. Cuando los gitanos, yo hablo con gitanos de Bilbao, de Barcelona, etcétera, y me hablan y dicen, es que los payos, y cuando digo payos me refiero a los gitanos, no es despectivo, ellos me dicen, que Andalucía es diferente, que allí el payo es diferente, allí el payo tiene otra cosa, es como si a nivel cultural ese enramamiento, ese entrelace, ese compartir cultural
hubiera llegado más al tuétano de los huesos que en otras zonas de España. Y le hablas de ello, bueno, tú eres de, mira, en un pueblito de Sevilla, tal, de Lora de Río, de Sevilla, porque allí tal, digo, a ver, que allí no se cogen los perros con longaniza, cuidado, pero que te digo que es una maravilla vivir y que tú vas por cualquier lado y no tienes ningún tipo de problema, también te lo digo. Andalucía, y eso sí tengo que trasladarlo, Andalucía para cualquier gitano que te hables en España, y lo digo con orgullo, ¿eh? Es el paraíso terrenal porque aquí se siente gitano, se vive gitano, y no solamente es por el cante, no solamente es por las vivencias, es por el día a día, es por la alegría de vivir. Yo te digo, Yelén, salud y libertad. Lo primero que tiene un gitano es la salud, y luego la libertad. Sin una cosa y otra, ¿quién eres? No eres nadie. Puedes tener lo que tengas. Mira, hay un artista internacional, Carlos Santana, todos los conocemos, súper conocido, ¿no? Y decía, cuando un gitano le pega la cuerda, dice, y todos somos un poco gitanos, dice, ya deja de valer lo que tiene en la cartera o en el banco, vale mucho más que eso, ya tiene la alegría. Y esa alegría es, oye, nos han perseguido mucho, ya te digo, más de 250 recomendaciones, o en este caso prácticas legales, desde el año 1425, que nosotros estamos aquí antes de que España fuera España, entramos en el Reino de Aragón, que cuando Colón fue para allá, algún gitano iría, y de los que remaban la Armada Invencible, muchos eran gitanos. Rodrigo de Triana, hay un estudio donde se habla de que posiblemente fuera gitano. Son pequeñas cosas, pero que nos hacen ver que formamos parte de este país antes de que este país se llamara España. Pues yo creo que todo eso hay que reivindicarlo, y hay que al menos hacerlo saber, y que... Este año dejar claro que nos hubiera gustaría, Rafa, además, Rafael Navarro y Iván Negaray quería hacer una actividad para el 8 de noviembre. Lo que pasa es que a mí me pilla de baja por un tema, en fin, una patología que padezco. Y bueno, no se ha podido organizar, es una pena. Pero que teníamos intención de, no solamente el 22, sino el 8. El 22 hicimos una exposición muy bonita, muy chula. Creo que vamos a intentar volver a ponerla en marcha de nuevo. Y vamos a intentar conmemorar los 2 días, aunque ya te digo, yo particularmente el 22 que le tengo mucho cariño, porque es el Día de los Gitanos Andaluces, es de mi tierra encima. Pues ahí estaremos pendientes, Rafael, que bueno, que ha sido todo un auténtico placer, un gustazo el hablar contigo, y que, oye, que te emplazo para el día 22 de noviembre, evidentemente, y yo, aunque yo espero que hablemos mucho antes también, ¿no? De otras cositas que también siempre nos incumben, claro que sí. Rafael Buzón, un abrazo muy grande, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Sasti Pentali, Fernando, Sasti Pentali. Muchas gracias, un abrazo. Igualmente.